Hola, yo soy el pastor Michael Galeano y quiero darte las gracias por visitar nuestra página, y en Gracia sobre Gracia creemos que Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio de Cristo, para que vidas sean transformadas y así puedan impactar su familia, su iglesia y comunidad. Creemos que esto va a ser cada vez que la palabra de Dios es predicada, así que oramos para que estos videos Dios los use en tu vida, pero sobre todas las cosas que al ser impactado por la palabra de Dios tú comprendas que hay un llamado sobre tu vida y es unirte a una iglesia local para crecer junto con otros creyentes. Así que si tú vives en el sur de la Florida y no asistes a una iglesia, queremos invitarte. Ven, únete a Gracia sobre Gracia para juntos crecer y ser más como Cristo. Y si no vives en el sur de la Florida, encuentra una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada, porque es la única manera que seamos transformados. Así que gracias nuevamente por visitarnos y espero que Dios use este recurso en tu vida. Pueden tomar asiento, familia. Y mientras que continuamos nuestra serie titulada Miqueas, Juicio y Redención, la pregunta que me hago y quiero hacerte en esta tarde ya es ¿será que es importante hablar del juicio de Dios? O sea, ¿será que para el 2019, la iglesia del 2019, es todavía importante hablar sobre el juicio de Dios? Y la respuesta a esta pregunta va a ser basada en otras dos preguntas que nos tenemos que hacer inmediatamente. El creyente no puede hacerse el de la vista gorda ante la maldad, no puede hacerse el ignorante o el que no ha visto nada ante situaciones que vemos. Pero si la pregunta es, ¿será que como iglesia del 2019 deberíamos hablar sobre el juicio de Dios? Bueno, parte de esa respuesta va a ser cuando contestemos otras preguntas, como por ejemplo, ¿cómo respondemos ante la maldad? ¿Cómo respondemos cuando escuchamos noticias como la que hemos estado escuchando sobre una nación hermana como Venezuela? ¿Cómo respondemos? Pero mejor, no simplemente cómo nosotros respondemos ante la maldad, pero también la pregunta debe ser, ¿cómo Dios responde ante la maldad? ¿Será que Dios ignora la maldad? ¿Será que Él está cruzado de manos, impotente porque no puede hacer nada? ¿Será que, como muchos han llegado a decir, hay una guerra entre el mal y el bien, y unas veces gana el mal, otras veces gana el bien, unas veces pierde Dios, otras veces gana Dios? ¿Y será que esta situación del mal de Venezuela y cualquier otro mal que quizás tú has pasado y otras naciones están pasando, pero mi foco ahorita está en Venezuela, ¿será que lo que está pasando en Venezuela de alguna manera Dios está siendo indiferente? ¿No hay nada que Él pueda hacer? Bueno, para responder estas preguntas yo creo que la única manera de responderlas es desde una plataforma, desde una cosmovisión, desde un marco de vista donde el fundamento no sea lo que tú piensas o lo que yo pienso, pero qué es lo que Dios dice en su palabra. ¿Cómo nosotros podemos responder ante tal maldad que vemos? No es en base a lo que tú crees, lo que yo creo, no es en base a un partido político, es en base a lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, solamente el cristianismo bíblico puede dar la respuesta correcta ante lo que pasa con el mal. ¿Será que Dios responde o no responde? ¿Será que Dios tiene autoridad para responder o Él no tiene autoridad para responder? Por eso, continuando nuestra serie, que hablando de la providencia de Dios, en Gracia sobre Gracia creemos que la mejor manera para tú predicar la palabra de Dios es predicándola expositivamente. Es decir, ir libro por libro, versículo por versículo. Y hace un par de meses cuando oré y pensé que Miqueas tenía que ser un libro para nuestro tiempo, en la providencia de Dios, hoy hablamos de cómo es que Dios responde al mal. ¿Será que Dios ignora el mal? Y pasa que hace unos cuantos días hay un apagón en Venezuela. Yo no creo que Dios sea indiferente a lo que está pasando. Yo espero que, así como yo he podido tener el privilegio de prepararme y poder ser redarguido por mi propio pecado, pero a la misma vez ver el pecado, la maldad de la humanidad y la maldad de lo que está pasando en Venezuela, yo espero que tú veas esto no como condicionalmente o como que pasó porque pasó. No, yo quiero que tú lo veas que no es una casualidad, pero es parte de Dios. Por eso yo quiero que vayas conmigo a Miqueas capítulo 2, que estamos ya en Miqueas capítulo 2, para ver cómo es que Dios responde ante la maldad. Así que fíjate lo que dice Miqueas en el capítulo 2, él dice lo siguiente: ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana lo ejecutan.
porque está en el poder de sus manos. Codician campos y se apoderan de ellos, casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así dice Yahweh el Señor: he aquí, estoy planeando traer contra esta familia un mal, del cual no libraréis vuestro cuello, ni andaréis erguidos, porque será un tiempo malo. En aquel día se dirá contra vosotros un refrán, y se proferirá una amarga lamentación, diciendo: hemos sido totalmente destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como me la ha quitado. Al infiel ha repartido nuestros campos. Por tanto, no habrá quien eche para vosotros el cordel en el sorteo en la asamblea del Señor. No profeticéis, dicen, y profetizan. Aunque ellos no profetizan acerca de estas cosas, no serán retenidos los reproches. No se dice: oh casa de Jacob, es impaciente el espíritu del Señor. ¿Son estas sus obras? ¿No hacen bien mis palabras al que camina rectamente? Hace poco mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre las vestiduras arrebatáis el manto a los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra. A las mujeres de mi pueblo arrojáis de la casa de sus delicias. De sus hijos arrebatáis mi gloria para siempre. Levantaos y marchad, pues este no es lugar de descanso. Por la impureza que trae la destrucción dolorosa. Si un hombre andando tras el viento y la falsedad hablara mentiras diciendo: os hablaré del vino y del licor, ese sería el profeta para este pueblo. Ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio de su pastizal. Harán estruendo por la multitud de hombres. El que abre brecha subirá delante de ellos, abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y el Señor a su cabeza. Como vimos la semana pasada, quizás a primera vista esos versículos no hacen mucho sentido, y por eso quiero caminar contigo por medio de este capítulo para entender algunas razones de cómo nosotros bíblicamente respondemos al mal. Quizás tú te haces esa pregunta: ¿cómo yo respondería al mal? O te pregunto: ¿sabes tú cómo yo respondería ante esta maldad? Pero lo que vamos a ver es dos cosas principalmente. Lo primero de todo que vamos a ver es el plan pecaminoso del hombre, como Miqueas lo explica. Pero vamos a ver dentro de este mismo punto dos puntos de cómo es que en la maldad se ve que toman lo que no es suyo y hablan mentiras. Para después vamos a ver entonces cómo es que son los planes del Señor Santo, los planes santos del Señor Santo. Así que comencemos con lo primero, y es esta maldad, este plan pecaminoso del hombre. La semana pasada comenzamos con esta serie. En el capítulo 1 vimos que Dios, por ser santo, por ser amoroso, Él tiene que traer juicio. Dios no puede hacerse de la vista gorda. Dios no puede poner la maldad de la humanidad debajo del tapete. Dios no puede ser indiferente, porque eso sería autonegarse de lo que Él es. Él es santo, perfecto, amoroso, y como dijimos, como un buen padre, un buen amigo, un buen familiar, al ver el mal de alguien no queda callado, porque diríamos: eso no es amor. Si tú ves que alguien está haciendo algo que se está autodañando, de igual manera no sería bueno, al contrario, sería muy malo de parte de Dios si Él viera la maldad del pecado y de alguna manera Él dijera: yo no voy a decir absolutamente nada a esta maldad. Por tanto, es imposible que Dios no pueda hablar, es imposible que Él se quede callado ante la maldad. Por lo tanto, Miqueas ahora nos va a ayudar a entender cómo es que se ve la maldad en el tiempo de Miqueas. Y lo que yo busco hacer después es traer cómo se ve la maldad en nuestros tiempos. Entonces, ¿cómo es que Miqueas dice: mira la maldad del pueblo en esos tiempos de Miqueas, para después cómo se ve la maldad en nuestro tiempo ahora, para entonces después ver cómo es que Dios responde? Entonces empecemos con lo primero, que son estas personas haciendo estos planes malvados de tomar lo que no es de ellos. Y lo que hace Miqueas es comienza con un anuncio que trae una vez una advertencia junto con un juicio. Y él empieza diciendo: ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas.
Ahora, lo primero que yo quiero ayudarte a entender es cómo Miqueas localiza dónde es que está el problema. Miqueas lo que hace es decir, ¿dónde es que está la maldad? ¿Dónde es que está el pecado? ¿De dónde es que surge este pecado que hay en todo ser humano? Ahora, lo que hacemos usualmente al ver la maldad, y tú no sé si tú has visto, pero cuando hay un crimen o cuando pasa algo, los psicólogos lo que hacen es evaluar ese mal en base a la falta de. Bueno, es que la persona obró así porque no tenía amor, porque no tenía cuidado, porque no tenía dirección, porque no tenía o fue influido de una mala manera por tanto la internet o malas amistades. Ahora, por más que todo esto tiene un lugar, todo lo que pasa afuera tiene una influencia. Si tú no tienes de alguna manera alguien que te guíe y camine contigo creciendo, lo más seguro es que tú vas a poner tu vista en alguien más, y si ese alguien más no es una persona recta, justa, tú vas a poder seguir el ejemplo en el cual tú has visto. Todo esto yo no estoy diciendo que no tenga lugar en el ser humano, yo creo que lo tiene, y por más que afecta. Pero ahora, yo quiero que pensemos, ¿dónde es que esta influencia llega? Si es una falta de amor, si es una falta de papá o mamá, si es una falta de buenos amigos, si es una falta de no tener cuidado en lo que ves en la internet, sea lo que sea, ¿dónde es que llega esta influencia? Porque todavía la pregunta tiene que ir más allá. No es simplemente la falta de, pero la pregunta tiene que ser entonces, ¿dónde es que llega esta influencia? Ahora, por más que sí la falta de, tenemos que pensar que muchas veces lo que hacemos es por lo que tenemos en nosotros. No simplemente la falta de, pero ¿qué es lo que hay aquí interno? Ahora, lo que yo estoy hablando es que lo malo, lo externo, apela a lo interno. Lo malo influencia lo que ya hay aquí en tu corazón. Lo externo apela a lo interno, lo externo llega a lo interno, llega al corazón y llega a la mente. Que según la Biblia, nuevamente te digo que esta pregunta del mal tiene que ser respondida desde la Biblia. Según la Biblia habla que después de la caída de Adán y Eva, los primeros hombres, la primera pareja de la humanidad, de ahí todos nosotros tenemos una inclinación, no hacia el bien, sino hacia el mal. La Biblia, desde los primeros versículos de Génesis, del libro de Dios, relata la historia que después de la caída de Adán y Eva, todos nosotros, no importa la falta de, es que lo que hay aquí, y es una inclinación natural a hacer lo malo, a pecar. Por lo tanto, por eso es que el mal existe. No simplemente porque está fuera de ti, pero porque está dentro de ti. Si esto no se logra entender, tú jamás vas a ver la necesidad de un Salvador. Porque si el mal simplemente está fuera, tú nunca vas a decir, yo necesito un Salvador. Ellos necesitan un Dios, yo no necesito un Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos y por qué es tan difícil para nosotros ver la maldad en nosotros? ¿Sabes por qué? Como lo traté de explicar la semana pasada, nosotros jugamos a cuando tú vas a un supermercado y vas a pesar la papa o el fruto y tú lo pesas ahí a ver cuánto pesa. Nosotros tenemos como una balanza moral, donde por un lado tú pones las cosas malas, o como decimos colombianos, malitas, las pequeñitas, que no son tan graves. Nosotros ponemos un par de veces he dicho algunas mentiras, un par de veces he alzado la voz, un par de veces he dicho lo que no es correcto, un par de veces, y tú pones eso ahí. Ahora, tú dices, no es tan malo. ¿Por qué no es tan malo? Porque en la balanza tú pones a alguien que es más obvio, que ha llevado el mal a otro extremo. Entonces tú dices, bueno, yo no he matado, yo no he abusado a nadie, yo no he robado cosas tan grandes. Y tú empiezas a darte cuenta que la balanza empieza a echarte hacia tu favor. Por lo tanto, la conclusión natural del hombre siempre va a ser, ¿sabes qué? Yo no soy tan malo. Porque otra vez, comparado con la humanidad, tú, a la hora de la verdad, no has matado a nadie, no has robado a nadie. Bueno, robaste un dulce, pero no es la gran cosa. Robaste $10, no 10 millones de dólares. Pues nosotros naturalmente lo que hacemos es jugar con esta balanza que decimos, ante nuestros ojos, está hecho mucho más mal que yo. Por lo tanto, de alguna manera, yo no esté tan mal. Entonces, para seguir definiendo o entendiendo la maldad del pecado del hombre, tenemos que responder a otra pregunta. ¿Cuál pregunta es esta? ¿Qué es pecado? ¿Qué es el mal? No simplemente cómo Dios responde al mal, no simplemente cómo tú respondes al mal o al pecado. Antes de eso tienes que preguntarte, ¿qué es pecado? ¿Cómo yo sé que lo que yo estoy haciendo está mal?
¿O cómo yo sé que lo que están haciendo afuera está mal? Bueno, definiendo lo que es el pecado. Hay un libro que yo te quiero recomendar, que es el libro clásico en cuanto a lo que se entiende en cuanto al pecado, el tema del pecado. Y este pastor, teólogo, que se llama Cornelius Plantinga, en su libro muy conocido, escucha esto, No de la manera en que debería ser, un breviario del pecado. Escucha la definición de él, que es extensa, pero yo quiero que tú prestes atención a esto. Él dice, el pecado es el objetivo faltante, un vagar por el camino, una desviación del redil. Escucha esto, y fíjate dónde localiza el pecado. El pecado es un corazón duro y una dura cerviz. El pecado es ceguera y sordera. El pecado es la interrupción de la armonía creada y luego la resistencia. Escucha esto, cómo actuamos. No simplemente rompemos algo, pero nos resistimos a algo. ¿A qué nos resistimos? Nos resistimos a la restauración divina de esa armonía. Pero aquí viene el gran punto del pecado. Por encima de todo, el pecado altera y resiste la relación vital humana con Dios. El pecado ofende a Dios, no solo porque acusa o agrede a Dios directamente, como en la impiedad o la blasfemia, sino también porque acusa y ataca lo que Dios ha hecho. El pecado, nuevamente, por resumirlo de alguna manera, es negarnos voluntariamente a vivir según el orden del Dios glorioso, y lo que hacemos es, al no querer seguir su orden, creemos que nuestro orden de vida es mucho mejor. Entonces ignoramos, cambiamos el orden glorioso del Dios Santo que te ha creado para un propósito, y es que tú le conozcas, que le adores, que le sigas, que le temas, que vivas para Él, que entiendas lo que es un matrimonio a los ojos de Dios, lo que es un noviazgo a los ojos de Dios, lo que es ser papá y mamá a los ojos de Dios, lo que es ser un buen trabajador a los ojos de Dios, lo que es ser un buen profesional a los ojos de Dios. Y todo eso lo hemos cambiado por lo que yo creo que es ser un buen, y llenará el blanco ahí. Hemos cambiado absolutamente todo, y por eso yo creo que Miqueas es tan relevante para el 2019. Porque Miqueas lo que hace entonces es, él habla a estos opresores que ellos han tomado algo que no es de ellos, ellos han tomado algo que Dios les dio a ellos, la tierra para Israel era tan importante, y estos que según tenían que hacer la ley, la justicia, el bien de Dios, lo que dijeron es: ¿cómo vamos a ser más ricos? ¿Y cómo vamos a quitarle a los que tienen un campo, una tierra, una casa, y cómo nosotros lo podemos tomar para nosotros mismos hacernos más ricos? Entonces la pregunta es: ¿cómo responde Dios? Si Miqueas le dice a esta gente: hay de ustedes los que planean este mal, hay de ustedes que codician campos, hay de ustedes que se apoderan de casas que no son suyas, hay de ustedes que roban, ¿cómo es que Dios responde? Y aquí donde el versículo 3, él empieza con un por lo tanto. Por tanto, dice Yahweh, he aquí, yo estoy planeando traer contra esta gente, contra esta familia, un mal. Fíjate el juego de palabras de Miqueas. Miqueas dice: ¿tú estás preparando un mal? ¿Tú crees que tú vas a hacer un mal? Pues déjame hablarte cómo Dios va a cambiar ese mal encima tuyo. ¿Cómo es que Dios va a responder? Porque la manera que Dios responde ante la maldad no es ignorándolo, siendo indiferente o siendo incapaz de detenerlo. Dios responde al mal del hombre trayendo juicio santo a la maldad del hombre. Dios responde a la maldad del hombre. Él, en su propia santidad, amor, pureza, perfección, Él responde ante la maldad de la humanidad diciendo: esto es mío. Yo fui quien prometí una tierra a Israel. Esta es la aquí al pueblo de Israel. Yo prometí esto, y ustedes están vendiendo y robando lo que es mío. La promesa fue darles una tierra, pero fíjense cómo ustedes han tornado todo lo que yo he hecho para ustedes, y el bien para ustedes lo han tornado para pecado en ustedes. Por lo tanto, el principal problema del pecado es la deshonra de Dios, la desobediencia a Dios y su plan de la creación. Para el clásico ejemplo de cómo nosotros podemos elevar que lo que hacemos nosotros ofende primeramente a Dios es el caso de José en Génesis.
Cuando la mujer de este Potifar, la mujer de este hombre que era oficial egipcio del faraón, cuando la mujer lo tentó a él no le dijo, mira, yo no puedo hacer esto con mi jefe, yo no puedo hacer esto con mis amigos, yo no puedo hacer esto contigo. Tú estás casada, ¿cómo yo voy a hacer esto contigo? ¿Cómo yo voy a hacer esto con mi jefe? ¿Cómo yo voy a hacer esto con el pueblo de Israel? La respuesta de José fue directa y dijo lo siguiente: ¿cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Lo que José entendió fue que todo pecado, aunque ofende horizontalmente, primero ofende verticalmente. Y hasta que tú no veas eso, tú vas a cometer pecados con la gente, maldad con la gente, pero para ti nunca va a ser malo, porque nunca viste primero cómo yo ofendo a Dios directamente, cómo yo le he ofendido a Él, cómo yo he manchado su nombre, cómo yo no he pensado verticalmente primero. Por lo tanto, lo que hace Miqueas es traer juicio y acusación. Juicio y acusación contra estas personas que Miqueas presenta como aquellos que están de alguna manera burlándose de Dios, negando a Dios, obrando mal, creyendo que Dios lo ignoraría. Ahora, para aquellos que se creen dueños de la tierra y obran maldad para tomarla para ellos y hacerse rico, cualquier día y en cualquier momento tendrán que dar respuesta a Dios. Toda persona que tome lo que no es suyo, toda persona que tome lo que no es suyo, tendrá que ver la cara del Señor y el juicio vendrá. Por eso, hombres malvados como Nicolás Maduro, que han robado y se han enseñoreado, mal usado autoridad y poder, un día, ¿sabes qué? Caerán de rodillas delante del verdadero Rey y Señor y tendrán que rendir cuentas por lo que ellos han hecho. Maduro y todo dictador, todo presidente, toda persona en autoridad, sea legítima o ilegítima, tendrá que rendir cuentas al Rey de Reyes. Toda persona. En aquel tribunal no habrá tiempo de arrepentimiento. En aquel tribunal no va a haber tiempo de decir, yo no lo quise hacer así. En aquel tribunal, toda persona que ha hecho el mal tendrá que ver el juicio santo del Señor y recibir entonces toda la justicia del Señor y toda la santa ira del Señor. Por lo tanto, en especial para el pueblo venezolano, nuestra esperanza no está en la venganza terrenal, sino nuestra esperanza está en el juicio celestial. Amén. Por más que pasemos diferentes pruebas, dificultades terrenales, por más que pasemos actitudes malas para con nosotros, nuestra autorrespuesta va a ser justicia inmediatamente. Pero el creyente sabe que la historia no ha terminado, que nadie puede burlarse del Señor. No importa cuánta autoridad presente en la tierra, no importa cuán protegido esté, toda persona que abuse, toda persona usando el mal, va a tener que ver cara a cara al Señor. Por lo tanto, tanto como para los Maduro como cualquier otro, tu hora llegará. Y mientras que esa hora llegue, hay tiempo para arrepentirse. Hay tiempo para reconocer la maldad que se está haciendo ahora. El tiempo de arrepentirse es ahora, pero tengan por seguro que toda persona que obre mal va a ver cara a cara el juicio de Dios. Y eso es lo que Miqueas le está diciendo a este pueblo. Van a ver el juicio de Dios. ¿Y cómo fue el juicio para Israel? Parte, ser sacados de la tierra prometida y llevados al exilio, llevados a ser oprimidos tanto por Babilonia como por Asiria, oprimidos bajo las consecuencias de su pecado, bajo las consecuencias de la maldad y lo que ellos habían hecho. Por lo tanto, nuestra oración no simplemente es mirar la maldad hacia afuera, pero por gracia decirle al Señor, muéstrame mi maldad. Porque ante la maldad que podemos ver por medio de las noticias, escuchar por medio de la radio, mirar alrededor nuestro, la tendencia nuestra es poner los ojos hacia afuera en vez de decir, Señor, muéstrame mi pecado.
Sí, tú vas a obrar. Mi seguridad está en que tú vas a traer juicio, pero Señor, ayúdame, por favor, a ver mi propio pecado, la maldad de mi corazón. Ayúdame, Señor, para venir delante del Señor en arrepentimiento y decir: Señor, perdona por mis pecados y mi maldad. Ayúdame a entender la maldad contra ti. Por lo tanto, nuestra confianza está en que un día sí vendrá el Señor, como dice Apocalipsis, en un caballo blanco, no como vino, como un cordero para ser inmolado en su primera venida, pero Él vendrá como un león de Judá, rugiendo. Y Apocalipsis dice que de su boca saldrá una espada para traer juicio. El momento de arrepentimiento es hoy. El momento de ver la maldad de nuestro corazón es una oportunidad de gracia de Dios, de misericordia de Dios. El tiempo de ahora no es que Dios esté cruzado de brazos esperando al regresar, es su misericordia, su gracia, para ayudarnos a entender que hoy es el día de pedir perdón por nuestros pecados. Hoy es el día de arrepentimiento, de arrepentirse, porque nadie va a burlarse del Señor. Nadie. Y de nuevo, no importa cuán seguros se muestren, no importa qué oportunidad y qué país le abran la puerta para irse a esconder, nadie se esconde del Señor. Nadie se burla del Señor. Nadie. Y ahora la pregunta es: ¿qué va a hacer Dios? Sí, va a traer juicio, pero por eso es que Miqueas trae esperanza. El versículo 5, él dice, ahí habla de la asamblea del Señor. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que van a estar en la asamblea del Señor, en la congregación del Señor, en la familia del Señor? Bueno, en el Antiguo Testamento se conoce como el remanente del Señor. Personas que por gracia únicamente, no porque eran buenas, pero por gracia Dios ha decidido mantener, preservar, cuidar, dar arrepentimiento de pecados, para que como remanente del Señor, siendo guiados por el Señor, respondan humildemente y sabiamente ante el Señor. Y esto es arrepentimiento. Aquellos hoy día creyentes no lo hacen porque sean mejores que un Nicolás Maduro. Lo hacen por misericordia y gracia del Señor. Lo hacen en base no a parte bondad que tú tienes, pero aparte de la bondad de Dios que Él te ha dado para contigo. Por lo tanto, la esperanza está en vivir vidas arrepentidas que son guiadas por el Espíritu Santo del Señor. Este remanente, esta congregación, esta iglesia que habla aquí Miqueas, es este grupo de personas que Dios ha preservado y guardado. Ahora, por eso es que no vivimos escondiendo el pecado, porque alguien ya pagó por él. Nosotros no vivimos ocultando la maldad, o no vivimos diciendo, bueno, yo no voy a hablar de la maldad. No, vivimos sabiendo que no vamos a ocultar el pecado, que ya, como dije la semana pasada, Él públicamente los exhibió en una cruz, en Cristo. Ahora, el mal que todavía habita en nosotros, el pecado que todavía hay en nosotros, y esta lucha espiritual que todos aquí luchamos, lo hacemos bajo una verdad, y es lo que el salmista en el Salmo 91 dice, que nosotros vivimos bajo la gracia y el abrigo del Altísimo, viviendo a la sombra del Omnipotente, diciéndole a Yahweh, al Señor, escucha esto: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien yo confío. Por lo tanto, el creyente que se le ha perdonado su maldad y él se ha arrepentido, él ahora vive bajo el refugio, el cuidado, bajo las alas del Altísimo, del Omnipotente, no para seguir pecando, pero para luchar contra su pecado. No para tener una fe pasiva, sino una fe activa. Para decir, mucho se me ha perdonado, cómo vivo para Él, cómo confío en Él, cómo lucho por las fuerzas del Espíritu Santo que ahora mora en ti como creyente. El creyente no es indiferente a su pecado, porque Dios no es indiferente al pecado. El creyente no es indiferente ante la maldad, porque Dios no es indiferente ante la maldad. El creyente espera que Dios va a traer todo a la luz algún día. Pero Miqueas no simplemente dice, aquellos que son y están robando las cosas que no son de ellos van a ver a Dios. Él se mueve y habla después de la respuesta de Dios, que va a traer juicio, pero va a preservar. Y Él ahora habla a aquellos falsos profetas. Él dice que hay algunos ahí que tenían que hablar de parte de Dios. El profeta tenía que traer mensaje de Dios. Lo que ha hecho ahora es que han convertido no simplemente un pueblo de maldad robando lo que no es de ellos, sin embargo también ahora es una maldad hablando cosas que no son ciertas. Y de nuevo, lo que hace Miqueas es recordarnos que la maldad peor, o la maldad que es más maldad, por decirlo así, es profanar, es manchar
es de alguna manera quitarle la gloria al Señor y Santo Dios. Estos hombres que tenían que haber sido usados por parte de Dios para poder traer el mensaje de Dios, ¿sabes qué comienzan a hacer? A burlarse de Dios. Y comienzan a decirles a estos profetas contemporáneos como Miqueas, como Isaías y como Oseas: cállense, no hablen que Dios va a traer este juicio, no hablen del pecado, cállense, no hablen de eso, este no es Dios, Él no va a hacer esas cosas, Él no va a decir nada de esto, cállense, no hablen del juicio de Dios. Y Miqueas los reprende y dice: no profeticéis, dicen, pero ellos sí profetizan. Aunque ellos no profeticen acerca de estas cosas, no serán retenidos los reproches. La palabra del Señor nunca va a regresar a Él vacía. La palabra del Señor, por más que no se hable, Él va a llamar a su pueblo a que sea hablada y vivida y escuchada. Estos profetas que supuestamente tenían que hablar el mensaje de Dios, lo que hacen es desear hablar lo que su propio corazón quería hablar y escuchar. Él torna el mensaje de Dios a un mensaje que a ellos les conviene. Ellos cambian el mensaje de Dios por un mensaje que ellos querían escuchar. Y empiezan entonces, en vez de culpar y apuntar la maldad nuestra, ellos empiezan a culpar y a echarle la culpa a Dios. Y empiezan a tener conflicto con Dios. Empiezan a enseñar esta mentira. Y es que Dios siempre es paciente. Dios siempre es paciente. Mira, pequemos, que Dios igual nos va a perdonar. Ese es nuestro Dios, el Dios de pactos. Y Miqueas le dice, no se dice: oh casa de Jacob, ¿es impaciente el Espíritu del Señor? Y todos se supone que en esa congregación dirían: no, Él no es impaciente. Él siempre va a perdonar. Vivamos como querramos, porque Él no es impaciente. Y lo que hace Miqueas es nuevamente decirles: fíjense cómo nos ha llevado su maldad. No simplemente toman cosas que no son suyas, pero ahora hablan como que si Dios estuviera hablando, pero no es el mensaje que Dios ha enviado. Ese no es el mensaje que Dios les ha dado. El mensajero se ha convertido en el enemigo de Dios. El pueblo de Dios se ha convertido en enemigo de Dios, en enemistad con Dios, porque no vivían conforme al Señor. Para estos profetas en aquel tiempo, yo me imagino que para ellos sería mucho más fácil, porque la verdad lo es. Es mucho más fácil no decir cosas que van a incomodar. Es mucho más fácil decir cosas que simplemente van a llegar a un corazón donde diga: a mí me gusta eso. Qué bueno que me digas eso. No me hables del otro malo, porque eso no me gusta. No me hables de un Dios que va a traer juicio, porque eso no me gusta. No me hables que Dios ve el pecado. No, ponle eso a un lado. Háblame del Dios que es un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios que no va a ver lo malo mío, sino solamente ve el potencial en mí. No me hables de este Dios. Y Miqueas le dice: este no es nuestro Dios. No es el Dios de la Biblia. Quizás tú te has creado un Dios así, dice Miqueas, pero ese no es el Dios. Y la tarea tuya como profeta era que tú tenías que hablar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, porque lo que el pueblo de Dios necesita es la palabra de Dios. Amén. Y lo que hacen Miqueas es volverles a compartir a ellos: ustedes se han hecho cómodos como mensajeros, pero el llamado de Dios nunca es a la comunidad. El mensaje de Dios no es levantar la maldad y esconder el juicio de Dios. El juicio de Dios tenía que ser comunicado nuevamente, porque el juicio de Dios es una obra amorosa de Dios. El problema nuestro es que vemos el juicio de Dios como algo malo, porque lo interpretamos por nuestro propio entendimiento, en vez de interpretarlo por los ojos amorosos de Dios. Nuevamente el ejemplo de la semana pasada: cuando tú ves a alguien haciendo algo malo, tú no puedes decir: yo no voy a ver esto. Por eso nos debe indignar y causar dolor ver lo que estas personas en Venezuela están haciendo. No podemos decir: bueno, no voy a decir nada, esa es la política de ellos. No es un problema político, es un problema moral. Es un problema de una falta de amor genuino, de un cuidado hacia la humanidad. Por lo tanto, lo que dice Miqueas es: ustedes no están proclamando lo mejor de lo mejor, y es el nombre del Señor. Ustedes están llenando al pueblo con mensajes falsos, y el pueblo no está alimentado y no ve a Dios. Es una muy mala práctica. Miqueas va y reprende a estos profetas. Pero ahora tú te preguntas: ¿cómo yo sé si las enseñanzas vienen de Dios? ¿Cómo yo sé si lo que Dios ha dicho viene de Dios? Bueno, hoy tú lo ves en nuestro tiempo de 2019.
Y los pastores, muchos que se llaman pastores, están haciendo lo mismo que Miqueas, o el tiempo de Miqueas. No lo de Miqueas, pero el tiempo de Miqueas. Muchos hablan de sueños y revelaciones que Dios no reveló. Muchos hablan de promesas que Dios no ha prometido. Muchos hablan de sueños, de milagros que Dios no ha hecho. Muchos hablan de estas revelaciones que Dios ha hecho, pero no ha hecho. Entonces la pregunta que el creyente se debe hacer, o aún si tú no eres creyente, tú te debes preguntar, luego lo que yo escucho en la radio, se supone que es de Dios, porque es una radio cristiana. Ahora, ¿cómo yo sé si viene o no viene de Dios? Es una disciplina, pero es fácil. Está en la palabra de Dios. Tú no vas a poder saber si algo viene de Dios a menos de que tú y yo estudiemos, meditemos, conozcamos, vivamos la palabra de Dios. Jamás vas a poder evaluar si algo viene de Dios, no porque si me gusta o no me gusta, porque muchas cosas te van a gustar y otras cosas no te van a gustar. La pregunta está fuera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Y cómo yo sé que lo que se está diciendo es verdad? Por medio de la palabra del Señor. Por ejemplo, el llamado de un pastor ya experimentado a un pastor más joven es el apóstol Pablo llamándole al pastor Timoteo lo siguiente, y es lo que debemos hacer en nuestro día. Él le dice lo siguiente en 2 Timoteo 3:16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué es que predicamos la Biblia? ¿Por qué tomarnos este tiempo para esto que viene en el versículo 17? A fin de que el hombre, entiéndase hombre y mujer, de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es decir, no va a haber manera de cambiar malas obras en ti y en mí, a menos de que escuchemos la buena palabra de Dios que nos transforme y nos muestre lo malo que estamos haciendo, los patrones de pecado que estamos viendo, tanto en el matrimonio o como padres, o como solteros, como trabajadores. Es que estoy haciendo mal, Dios. Y eso no va a traer a hacer claridad en tus ojos, a menos de que la palabra de Dios sea predicada para ti. Y esto es lo que le dice en el capítulo 4 Pablo a Timoteo: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar. Pablo no ignora el juicio de Dios y no lo dice ya lo juzgó, no hay una realidad que viene, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo, y fíjate cómo los tiempos se repiten. Estudiar la Biblia es porque tú ves cómo la historia de Dios y cómo la humanidad, no hay nada nuevo debajo del cielo, decía el rey Salomón, el más sabio, en Eclesiastés. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, fíjate dónde está el problema, no está afuera, está acá, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, que es lo mismo que Dios estaba hablando por medio del profeta Miqueas tantos años antes de Pablo, y le dice: predícale a este pueblo que se ha levantado profetas que le hablan según lo que ellos quieren, ignorando el pecado, diciendo que yo no voy a traer juicio, que yo soy este Dios que no va a ser, que siempre es paciente y no impaciente. Va a venir un tiempo, y Pablo lo habla después de tantos años atrás, Miqueas, y hoy un pastor, siervo humilde de Cristo, sirviendo a Cristo en el 2019, dice: esto no ha cambiado. Hoy podemos regresar al mensaje de Pablo a Timoteo como el mensaje de Dios por medio de Miqueas y decir: van a venir tiempos donde acumularán para sí conforme a sus propios deseos maestros, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Por lo tanto, el llamado nuestro es nuevamente a creer y a vivir lo que la palabra de Dios dice. Es a estudiarla como iglesia. Por eso es que tenemos grupos de comunidad. Como lo dije la semana pasada, si tú te preguntas cómo van a cuidarme y cómo voy a cuidar, los grupos de comunidad están diseñados para ti. Y estamos orando que Dios provea, y Dios ya ha provisto varios hombres que estamos orando para comenzar grupos de comunidad. Dios lo permita muy pronto, en septiembre, porque queremos cuidarte. ¿Y cómo te vamos a cuidar si no dándote la palabra de Dios? ¿Y cómo tú no vas a cuidar si no es estudiando la palabra de Dios? Por lo tanto, no simplemente aquellos hombres que engañan al pueblo de Dios con palabras que no son de Dios van a ver el juicio de Dios, como Él mismo lo dice en palabras fuertes
En Mateo 7, versículo 21 al 23, él dice: no todo el que me dice, y está hablando a supuestos creyentes, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y tú dices, ¿cómo saber si viene o no de Dios? Y muchos dicen por sus frutos. ¿Pero qué frutos? Porque tienen iglesias grandes, porque tienen ministerios grandes, porque hacen muchas cosas. Pero fíjate lo que Cristo le dice, que es fuerte. No lo voy a negar. Quizás incomode, pero es lo que Cristo dice en su palabra. Fíjate lo que dice. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Aquellos que me quieras hablar, pero no es que estamos hablando, éramos profetas en tu nombre, éramos pastores en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, evidencias, mira, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad, la maldad. Por tanto, para nosotros hoy más que nunca debemos entender que esto que hacemos los domingos no es un juego. Lo que hacemos durante la semana como hermanos y hermanas en Cristo, conviviendo y compartiendo con los que no han escuchado la palabra de Dios, no es un juego. Plantamos una iglesia no porque está de moda. Enseñamos la Biblia no porque es que ahora hay un llamado de regreso a la Biblia, sí lo hay, pero lo hacemos porque de esto depende nuestra fidelidad al Señor. De esto depende si realmente has conocido del Señor, si realmente estás vivo en Él, porque Él fue a la cruz no para darte una mejor vida en el sentido de pasividad hacia el pecado, darte una mejor vida, sí, por supuesto que sí, pero como lo hemos dicho, el ser cristiano no es sobre lo que ya no puedo hacer. El ser cristiano tiene que ver con lo que ahora ya puedes hacer: amar a Dios, conocerle a Él, saber cómo es un esposo, cómo es un hijo, cómo es una hija, cómo es un trabajador, cómo uso los dones que el Señor me ha dado. Por lo tanto, nuestra esperanza debe estar en el Señor. Pero esto es lo que me fascina de Miqueas. Miqueas, como dije la semana pasada, es 7 capítulos, en 3 ciclos, o en 3 partes. La semana pasada prediqué sobre el capítulo 1, hoy termino el capítulo 2, y es la primera fase termina. Y les dije que en cada fase, en cada ciclo del juicio de Dios, viene la redención de Dios. Lo que hace Miqueas y lo que te hace el Señor no es decirte: ¿ves el juicio? Ahora quédate ahí. Eso no es Dios. El mismo Dios que tiene que obrar en juicio es el mismo Dios que tiene que sacarte de ese juicio por medio de algo que Él hizo, y se llama Cristo en la cruz. El mismo Dios que trae el juicio, dice Miqueas, es el mismo Dios que va a preservar. Por eso los versículos del 12 al 13 hablan de estas grandes verdades. Yo os reuniré a todos. Yo. Entonces no es que Dios traiga el juicio para que entonces digas: ay, verá que yo hago. No. El juicio lo que viene es que tú levantes humildemente la mirada al Dios amoroso que te permite escuchar estas palabras y decir: ¿de dónde viene mi ayuda? ¿De dónde viene el Salvador? No soy yo, viene de alguien. Él dice: sí, soy yo, Yahweh, yo el Señor, que os reuniré a todos. Ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco, como el rebaño en medio del pastizal. Harán estruendo por la multitud de hombres. El que abre brecha, no eres tú, no soy yo, el que abre brecha por delante de ustedes, dice él abrirá brecha, pasarán por puerta y saldrán por ella. Por lo tanto, ver el juicio de Dios es una oportunidad de tu ver la salvación de Dios. Otra vez, no vas a poder disfrutar, ni entender, ni apreciar la salvación del Señor a menos de que tú entiendas el juicio del Señor. Nunca vas a poder disfrutar lo que Él ha hecho a menos de que tú entiendas de dónde es que Él te rescató. Nunca vas a poder aprovechar y decir gracias por tu amor a menos de que tú entiendas el enemigo que eras de Él, que por gracia ha sido traído a Él, por Él y para Él. Por lo tanto, cuando terminamos esta sección de Miqueas, él dice: viene un juicio santo de Dios, pero qué maravilloso que viene la salvación del Señor. El creyente canta: hay juicio que viene. Hay juicio que viene. Pero a la misma vez el creyente descansa y dice: Él vino en Cristo para pagar nuestros pecados,
para llamarnos al arrepentimiento y creer en Él. La solución y la salvación se encuentran en el mismo Dios que trae el juicio. Pero este juicio viene y lo toma alguien más, y este es el Señor. Cuando Él dice que va a hacer todo esto, que Él va a reunir, que Él va a recoger, que Él va a agrupar, que Él va a abrir brecha y liderar y ser Rey y Señor, tiene que venir a la mente, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que Miqueas tiene la valentía de traer juicio y traer promesa, de traer juicio y traer redención, de traer juicio y traer promesas que van a venir? ¿Cómo ves? Por tanto, el libro de la Biblia, el Antiguo Testamento, te apunta cómo Dios lo va a hacer, cómo Él va a salvar, cómo es que esto va a ser posible. Bueno, fíjate lo que dice Jesucristo en Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Juan 10:7-11 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Acuérdate que Él está hablando de esto en Miqueas, cuando Él dice que Él abrirá, que Él recogerá el remanente, que Él las agrupará como ovejas. Todo esto al lector de la Biblia, al creyente, le dice, ahí está Cristo. Él ha hecho precisamente lo que Miqueas había profetizado, y lo que el remanente y lo que el pueblo estaba esperando, y lo que la iglesia estaba esperando. Cristo lo ha hecho, porque Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor, escucha esto, da su vida por las ovejas. ¿Y por qué la tiene que dar? Porque hay un juicio que pagar, hay una deuda que saldar. ¿Y por qué la va a dar? Porque solamente aquel que trae juicio es capaz de poder recibir el juicio de Dios. No eres tú, no soy yo, es alguien, y ese alguien es Dios en Cristo. Él es el único que puede dar su vida. Y más adelante el versículo dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por tanto, cuando tú veas a Miqueas hablando de este pueblo que se ha convertido en un enemigo de Dios, hablando de aquellos profetas que no cumplieron lo que Dios había dicho, diciendo palabras que no son de Dios, cuando tú veas un pueblo robando lo que no es suyo, y tú veas la maldad en el pueblo, y por gracia veas la maldad en tu corazón, tú digas, la única ayuda, la única salvación viene por medio de Cristo. Él es el único Salvador. Él es el único que recibió toda la santa ira de Dios, la cual tuvo que haber sido derramada sobre nosotros. Alguien más la pagó por ti. Por tanto, la esperanza nuestra es que la ira ya fue saldada, ya fue recibida. ¿Dónde? En los hombros de Cristo, en una cruz. Por lo tanto, ahora vivimos como discípulos, ya no condenados, pero luchando contra el pecado. Vivimos no escondiéndonos de Dios, pero viviendo con confianza en Él, porque hay un sumo sacerdote que pagó por tus pecados. Y la idea detrás de todo esto es cómo tú respondes al mal. Cómo tú respondes al mal de tu propio corazón. Cómo tú respondes al mal de afuera. Mi ayuda es que tú vayas acá. Tú no vas a poder responder al mal, no importa si eres ateo, si eres gnóstico, no importa de qué religión tú profesas creer, pero si tú no crees en Cristo, tú no vas a poder defender tu posición sobre el mal, porque el mal peor fue el que se le hizo a la persona santa, y es Cristo. La única esperanza está en Él. Por lo tanto, termino como Pablo terminó en Romanos 5, diciendo, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, escucha esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, y aquí viene la esperanza para ti, creyente, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Cómo Dios responde al mal? Ya respondió, enviando a su Hijo, para que toda la maldad nuestra que fue puesta en Cristo y bajo el juicio de Dios, Él lo pagara, para que entonces ahora, libres de la condena del pecado, libres de la ira santa de Dios, vivamos para Él, por Él y para Él. Entonces déjame orar por ti, Padre Dios, te damos tantas gracias por tu misericordia, te damos tantas gracias, Dios, por la manera en que tú obras de
maneras tan claras, de manera tan precisas, que tú nos has dado tu palabra, Dios, para enfrentar tan pregunta tan difícil. ¿Ignoras tú el mal? No, nuestro Dios no ignora el mal. ¿Es Dios capaz de detener el mal? Sí. Por tanto, Padre, la respuesta ante el mal es que miremos al buen Dios y la obra perfecta de Cristo. Y mientras que vemos maldad a nuestro alrededor, como lo dije hace unos minutos, ahora en especial la maldad de estas personas en el poder de Venezuela, la esperanza no es ignorarla, la esperanza está en el juicio venidero del Dios santo y perfecto en Cristo. Pero mientras que viene este juicio, hay esperanza y hay momento de arrepentimiento. Así que, Padre, esperamos en ti y en tu voluntad y confiamos en tus planes que son perfectos y buenos. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús.